Buenos días, hermanos y hermanas. Señor bendiga. Con alegría nos reunimos en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Y les decimos que nos alegramos que estén aquí con nosotros. Es con alegría que entonces nos dirigimos a estudiar la palabra del Señor y le pedimos al Señor que sea Él revelando esa palabra que todos sabemos que es viva y es eficaz. En la mañana de hoy estamos estudiando la lección número 24, que la tenemos en la página 276 de nuestra revista El Discípulo. Esta revista está tocando el tema de este último trimestre para esta revista, la fe que agrada a Dios. Que ese es el tema de este trimestre, de diciembre hasta este mes actual, febrero 2024. El tema de este mes, los justos viven por fe. Los justos viven por fe. Y un buen ejemplo de estos temas es la lección de esta mañana, que tiene como título Fe en medio del horno de fuego. Y esa historia del horno de fuego como que nos es familiar, ¿verdad? La hemos estudiado y escuchado anteriormente. Pero como decíamos hace un momento, como la palabra del Señor es viva y es eficaz, hoy le pedimos al Señor que nos muestre qué quiere el Señor que nosotros aprendamos en esta mañana. Para la lección que trabajó el doctor Samuel Pagán, tenemos el texto bíblico que comienza en Daniel 3, capítulo 3, versículos 19 al 28. Y el texto a memorizar, o el texto áureo, es el que está en el versículo 28, precisamente el último versículo de la lección de esta mañana. Y este lee como sigue. Y Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Con eso vamos a terminar en esta mañana la lección. Los objetivos para esta mañana serían exponer cómo la fidelidad llevó a muchos a un nuevo conocimiento de Dios. También a proponer y reconocer que las situaciones difíciles son oportunidades para que Dios actúe de manera sorprendente. Y también ilustrar formas en que la iglesia puede dar un testimonio fiel de Dios, especialmente en circunstancias aparentemente desesperanzadoras. Así que, cómo la fidelidad a Dios nos ayuda, cómo ante momentos de dificultad, en donde no tenemos posibilidades según nuestro intelecto y nuestra razón, ahí Dios obra de manera que nos sorprende. Y cómo nosotros, en nuestra forma de ser, podemos ser de testimonio a otras personas, aún en medio de momentos de dificultad. Entonces, la palabra de vocabulario que está para esta mañana es horno. Y cuando uno dice horno, ¿qué viene a la mente nuestra? Fuego. ¿Qué más viene a nuestra mente? Calor.
¿Qué más? ¿Ah? Quizás tempestad. Pero ¿acaso no nos gustan las cosas que ponemos en los hornos? Algo asado, ¿verdad? Ayer mi esposa y yo, ella me dice, vamos a ir a comprar unos panes y en Atorrey hay un sitio que tiene un nombre bien especial, incluye esa palabra, y ahí nos ponemos nosotros todo el día comiendo. Así que eh, esa palabra, ¿verdad? Del horno, pues tiene un significado muy abarcador, pero en esta instancia nos dice el vocabulario bíblico, nuestro texto expresa una palabra hebrea que bien podría traducirse como fragua u horno de fundición. Probablemente era un espacio amplio como una habitación dedicada a la mezcla de metales o al horneado de ladrillos. La descripción en el texto genera una imagen según la cual esta habitación tendría una puerta o tal vez dos puertas, pero que por lo demás, en términos generales, sería un lugar cerrado. No se trata entonces de un habitual horno como el que acabamos de describir en este momento, ¿verdad? En donde cocinamos, sino que más bien un lugar muy amplio, un horno de fundición en donde, ¿verdad? Pueden ubicarse objetos grandes, ¿verdad? O muy grandes. Para generar calor en ese lugar, ¿verdad? No, eh, más bien la literatura y en la porción bíblica hablan de un horno de fundición, un lugar en donde quizás podrían fabricarse espadas, armas o fabricarse ladrillos a unas temperaturas altas, ¿verdad? Así que fundir, eso es un lugar así, ¿verdad? Y entonces vamos a introducir este tema. Eh, Vemos que durante el reinado de Nabopolassar de Babilonia, ahí se elimina el imperio asirio y se transforma el imperio neobabilónico, o como también se le conoce, el imperio caldeo. Judá, en este caso, había estado bajo el dominio de Asiria para los años 670 a.C., pero pasa a servir a Babilonia cuando Babilonia vence a los asirios y se, ¿verdad? Pasa a ser el imperio neobabilónico. Desde antes, desde que estaban en Asiria, ya Israel había sido invadido por los asirios, pero en este caso, cuando Babilonia vence a Asiria, pues pasa a Israel al mando de los babilónicos, ¿verdad? Y cuando murió el rey Nabopolassar, el rey Joacín de Judá, en Israel, pasa a responderle ya no a Siria, sino pasa a responderle a los babilónicos y al rey Nabucodonosor, que es el hijo del rey anterior, cuando él muere, Nabopolassar. Así que Nabucodonosor, que es un rey que conocemos más, ¿verdad? Pues continúa el desarrollo del imperio neobabilónico y una de las estrategias que se describe que hacían el imperio de Babilonia era que cogían los talentos más importantes del pueblo de Israel y se los llevaban de Israel, ¿verdad? Lo hacían para poder beneficiarse de esos talentos, número uno, pero por otro lado también para mantener al pueblo lo más tranquilo posible, porque si la gente más pensante, ¿verdad?, más inteligente, los sacan y se los llevan, queda un pueblo más sumiso, más tranquilo, al cual pueden dominar con más facilidad. Así que había mucha estrategia en todo esto. De modo que todos esos talentos eran llevados
por Nabucodonosor a Babilonia. Y Daniel vivió estos acontecimientos porque fue uno de esos talentos, ¿verdad? Y Daniel fue consejero de confianza de Nabucodonosor durante el reinado babilónico, que se habla que ocurrió desde los años 605 hasta 562 antes de Cristo. La próxima. Un poco más tarde pasa el imperio persa, invade a Babilonia, los domina, y entonces Israel, que antes estaba con Asiria, después pasó a Babilonia, ahora pertenece a los persas. Y ahí estaba el gobernador Ciro, que también conocemos, ¿verdad? Y entonces Daniel, que inicialmente le sirvió a Nabucodonosor, ahora le sirve al gobernador Ciro. Y una de las primeras políticas implementadas por Ciro fue permitir que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran a su tierra. Y esa historia también nosotros la hemos estudiado, ¿verdad? Cuando ellos, esos talentos permiten que regresen, ¿verdad? Y reconstruyan. Pero eso es historia de otra clase, ¿verdad? Quería hacerles ese resumen, ¿verdad? El libro de Daniel es un testimonio de cómo Dios ejecuta sus propósitos a través de sus siervos, aún en las cortes de reyes no israelitas, ¿verdad? Reyes paganos. Y Daniel escribe este libro con dos propósitos en mente. Número uno, afirmar que el Dios de Israel es el Dios soberano, aún sobre poderosas naciones que sometían a su pueblo. Y por otro lado, elevar y confortar los fatigados corazones de los exiliados judíos. Así que, la próxima, el mensaje de Daniel fue en inicio muy desalentador y triste, pero eventualmente se tornó estimulante y de esperanza. ¿Por qué desalentador? Porque predijo problemas futuros. Les dijo a Israel que sufrirían bajo el poder de gentiles por muchos, muchos años. Pero la noticia buena y alentadora es que fueron que los tiempos de sufrimiento habrían de llegar a su límite. Y se acercaba el momento en el que Dios establecería su reinado mesiánico, el cual permanecería para siempre. Y cuando hablamos de mesiánico, ¿a quién nos referimos? A Jesús, nuestro Salvador. El libro de Daniel entonces es un libro relacionado a la literatura apocalíptica, porque habla de esa revelación. Así que se asocia al Apocalipsis, ¿verdad? Desde muy Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces el Dios que conduce las fuerzas de la historia no ha desamparado a su pueblo. Ellos, el pueblo, debe perseverar en confiar en el Señor y sus promesas de protección y de redención final son seguras. Ese era el mensaje de Daniel. Entonces, la próxima. La traducción griega del Antiguo Testamento, o lo que se conoce como la Septuaginta, coloca el libro de Daniel entre los profetas mayores, siguiendo a Ezequiel. Y el libro de Daniel, cuando uno lo estudia, y los comentarios bíblicos nos dicen que está dividido en dos partes. La primera parte son los primeros 6 capítulos, y la segunda parte desde el capítulo 7 hasta el final, el capítulo 12. Esos primeros capítulos, la primera parte, más bien el propósito de ellos es demostrar la sabiduría y el poder de Dios, que están infinitamente por encima de toda posibilidad y comprensión humanas. Vemos unos ejemplos en esos primeros capítulos en donde no hay esperanza, uno no ve que pueda haber una solución, pero estos ejemplos
vemos cómo nos demuestran que la sabiduría de Dios está en otra categoría. Y esa está disponible para nosotros cuando servimos al Señor. Está totalmente fuera de toda comprensión humana. No hace sentido o razón a nuestra mente, que es pequeña. El protagonista de este relato es el personaje de Daniel, quien fue uno de esos jóvenes, como dijimos anteriormente, que eran del linaje de los príncipes de Israel, que fueron llevados a Babilonia, según ordenó el rey Nabucodonosor. Daniel es de la familia de David, al final. Así que era de linaje real. ¿Ok? La próxima. Una vez en Babilonia, Daniel y 3 compañeros suyos, que los nombres judíos eran Ananías, Misael y Azarías, aunque no los conocemos por esos nombres bien. Ellos todos, Daniel y sus amigos o compañeros, fueron educados de manera muy especial, con miras a una futura prestación de servicios en la corte del rey, inicialmente babilónico, en este caso, que sería Nabucodonosor. Sus nombres y sus significados son los siguientes. Vamos a darnos cuenta que no necesariamente los nombres judíos y sus significados sean lo mismo o correspondan a los nombres que les dio Nabucodonosor en Babilonio. Daniel tiene como significado Dios es mi juez. Y en babilónico, miren qué distante, Nabucodonosor le llamaba a Daniel Beltsasar. Y esto viene de la dama que protege al rey, refiriéndose a la diosa Sarpanitu, esposa de Marduk, el principal dios de Babilonia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La verdad que está difícil entenderlo. Pero ese fue el nombre que Nabucodonosor le puso. Pero nosotros no decimos Beltsasar, decimos Daniel. El otro amigo, o el primer amigo, se llamaba Ananías. Y el nombre significa el Señor es benigno. Y en babilónico este es Sadrach, que quiere decir soy temeroso de Dios. El otro amigo, Misael, que quiere decir quién es lo que Dios es conocido en Babilonia como Mesac, que quiere decir soy de poco valor. Y Azarías, que quiere decir el Señor me ha ayudado, es el que conocemos como Abed-Nego, que significa en el babilonio servidor del dios Nebo. Notamos que esos nombres no necesariamente tienen el mismo significado en el babilonio que en el judío. Pero conocemos a los amigos de Daniel como Sadrach, Mesac y Abed-Nego, ¿verdad? El nombre de Daniel, con el significado que hemos dicho, Dios ha juzgado, o mi juez es Dios, o Dios es el defensor de mi derecho, era común entre los tiempos antiguos. Ese era un nombre que se usaba. Y el nombre de Daniel tradicionalmente era asociado a sabiduría y rectitud. Y creo que se aplica al pie de la letra a este personaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Se dice que Daniel aprendió el idioma y la literatura del imperio neobabilónico. Para eso fue al palacio del rey y se destacó por su sabiduría extraordinaria y por la firmeza de sus convicciones. Él y sus amigos Sadrach, Mesac y Abed-Nego fueron fieles al Dios de Israel. Se negaron a recibir tratos especiales que los llevaran eventualmente a quebrantar sus creencias en el Dios de Israel
en particular las relativas a la alimentación. Ese primer capítulo, ¿verdad?, de Daniel nos habla de esa historia. Y cómo al ellos decir, no nos vamos a contaminar comiendo la comida del rey. Uno dice, la comida del rey. No debió ser mala comida, porque esa era la comida del rey. Pero no era la comida que el Señor les había dicho que consumieran. Y por eso ellos no quisieron contaminarse comiendo de esa comida. Y se ponen a prueba, ¿verdad? Y cómo el Señor es fiel, porque nuestro Dios es fiel. Y cómo el Señor les recompensa teniendo un mejor aspecto. Y si mal no recuerdo, eran como 10 días, era alrededor de 2 semanas de alimentación. Y con eso nada más, el aspecto de los amigos de Daniel y de él propio era mejor que el aspecto de los muchachos, dice, gente joven, muchachos que estaban allí comiendo de la comida del rey. Así que esa estricta fidelidad a sus principios religiosos los llevó, sin embargo, a afrontar riesgos serios, inclusive de muerte. La próxima. Es posible que nosotros nunca estemos realmente enfrentados a la muerte por defender nuestras convicciones personales. Pero posiblemente podríamos sentirnos amenazados por las consecuencias que experimentaríamos si decidimos mantener nuestras creencias. Ahí se doblan las rodillas o nos tiemblan las rodillas algunas veces. Y puede que sea difícil defender lo que creemos cuando estamos amenazados por consecuencias y consecuencias serias. Hoy vamos a estar estudiando cómo Sadrac, Mesac y Abednego declararon su fe en Dios a pesar de las terribles amenazas de parte del rey Nabucodonosor. Este capítulo 3, la próxima, de Daniel, nos relata que el rey Nabucodonosor había mandado a construir una estatua. Eso está en los primeros versículos, que no vamos a tocarlos hoy. Esa era una estatua de 27 metros de altura, una estatua inmensa, 27 metros, bien grande. Y había dado órdenes de que todo el mundo tenía que inclinarse y adorar a esa estatua cuando se les diera una señal. O sea que cuando la señal ocurriera, ahí todo el mundo tenía que adorar la estatua que mandó a construir Nabucodonosor. El castigo para quienes se negaran a adorar la estatua sería, según la comunicación que envió Nabucodonosor a todo el pueblo, era ser arrojado de inmediato a un horno en llamas. El negarse a adorar la estatua significaría la muerte de esas personas. Y Sadrac, Mesac y Abednego, unos judíos que el rey había puesto al frente de la provincia de Babilonia, que eso nos lo dice en el versículo 12, fueron acusados ante el rey por negarse a mostrar reverencia ante la estatua. Y la palabra dice que fueron acusados. El rey no los vio. Fueron allá a decirle, mire, usted no se ha dado cuenta que allí hay 3 que la orden que usted dio, ellos no la están cumpliendo. Mire, hermano, siempre va a aparecer a alguien que va a querer congraciarse con el rey. Siempre va a aparecer alguien que va a querer aprovecharse de las circunstancias y hacerle daño a otro. Pues eso les pasó a estos 3 fieles. Fieles a Dios, pero no a Nabucodonosor con su exigencia. Y cuando el rey Nabucodonosor escuchó sobre esto, dice que se llenó de ira. Está en el versículo 13. Y personalmente y con prepotencia amenazó a los judíos. Y miren lo que dice el versículo 15.
en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Con qué prepotencia les habló Nabucodonosor? Como si fuera el Todopoderoso. Así que Sadrac, Mesac y Abednego confían valientemente que muy lejos de la idea que tiene el rey, dice el versículo 17, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Eso está fuerte. Ir a decirle, usted proceda, al que nosotros le creemos nos va a librar de esto. Y miren el 18, luego le dicen, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Eso denota una fuerza de carácter, una fidelidad a Dios que está en otro lugar, en otro límite. No sabemos que nos puede librar, pero si no lo hiciera, aún así, no vamos a adorar a sus dioses. Ellos estaban conscientes de que Dios pudiese tener planes diferentes. Nosotros confiamos en el Señor y le pedimos al Señor las peticiones, las ponemos delante del Señor, sabiendo que el Señor nos puede contestar de una forma o de otra, ¿verdad? A veces el Señor no nos da lo que nosotros le pedimos, pero habremos de dejar de adorarle y de servirle. Por eso, desde hace muchos años, esos jóvenes nos han dado una tremenda lección. Así que, para nada el hecho de que Dios tenga planes diferentes nos va a dar la oportunidad de servir a otro Dios o a otros dioses. Al Señor toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Comenzamos a leer los primeros 3 versículos, Johnny, 19, 20 y 21. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice, amén. Versión popular. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego, que lo arrojaran en las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Hasta ahí vamos. Así que la historia nos muestra que le dio mucho coraje a Nabucodonosor, y la molestia que sintió fue a tal grado que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Entonces él había escogido que unos hombres muy vigorosos, así como dice Reina Valera, muy fuertes, personas especiales, de la guardia personal de Nabucodonosor, fueran los que atraparan a estos 3 amigos y los lanzaran al horno de fuego. Se dice que la costumbre de esa época era que los criminales eran desnudados antes de su ejecución. Pero esto no pasó. Sino que con las mismas vestimentas que ellos tenían, los amarraron. Los mantos, con todo lo que ellos tenían, con eso mismo los amarraron. Y se entiende que esto fue debido a que esa orden fue tan rápida que la ejecutaron de inmediato. Así que los amarraron y los echaron en el horno de fuego.
Vamos a ver ahora 22 y 23. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, el horno estaba muy encendido. Las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los 3 jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Ok. Así que el horno estaba tan caliente que incluso las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los jóvenes al horno. Así que el precio de la ira de Nabucodonosor fue tal que perdió inclusive hombres muy capacitados de su ejército o de su guardia personal. Vamos ahora 24, 25. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿No arrojaron al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y 4 hombres, y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Okay. Así que cuando cayeron los 3 jóvenes al horno, ocurre algo sobrenatural y extraordinario. El rey que está viéndolo se sorprende porque él sabía que habían arrojado a 3 y que los guardias que los echaron habían muerto. Y entonces él veía a 4 que estaban moviéndose libremente dentro del horno. Pero el versículo 25 nos dice: más aún uno de ellos, el 4, tenía la apariencia de un dios. De algún modo, Nabucodonosor supo que la misteriosa 4ª figura era divina. Así que ya no parecían estar atados, ya que se movilizaban dentro del horno sin ningún impedimento. En Babilonia se dice que los hornos eran lo suficientemente amplios como para permitir a las personas caminar en ellos. Y el fuego quemó todas las ligaduras, quemó las ataduras, pero no les dañó a ellos. Ni el pelo. De eso vamos a verlo ahora. El 26, Johnny. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 salieron de entre las llamas. Así que la narración nos dice, no lo dice, pero podemos imaginar que el rey se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Con mucho asombro. ¿Qué esperaba el rey? Se murieron los guardias, pues estos 3, pues también. Y el milagro es que ya no son 3, ahora son 4, ¿verdad? Que él le está viendo caminando por allí. Así que él se acerca al horno y les llama de la siguiente manera, lo cual es bien interesante: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. De decirle nadie los va a librar, ahora les llama que son siervos del Dios Altísimo. Salgan de allí, vengan para acá. Y los jóvenes son identificados por esa vinculación al Dios al cual ellos sirven, como el Dios Altísimo. Vemos a los últimos 2 versículos, Johnny, 27 y 28. Y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a ellos, a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego.
y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En este momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey. Prefirieron morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Dios les bendiga. Así que los jóvenes respondieron a la llamada de Nabucodonosor y salieron del horno. Salieron 3, no salieron 4 en esta ocasión. La historia narra en Reina Valera que los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales, los líderes de ese imperio, fueron testigos de que el fuego no les había causado ningún daño. Dice el versículo 27, ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado, ni la ropa olía a humo. Lo menos que le pasa a uno cuando uno está al lado de una fogata es que a uno se le pega el olor al fuego y al humo. Y ellos ni eso. Y habían estado en el interior. Así que no había la más mínima evidencia de que ellos hubiesen estado en peligro. Así que vemos entonces cómo la historia que inició con el rey Nabucodonosor pidiendo adoración a la estatua termina con el mismo rey reconociendo a quién se debe adorar realmente. Y lo hace exclamando: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Qué cambio tan grande de parecer tuvo el rey Nabucodonosor al ver el milagro. Dame un segundito que la hermana Lilian quiere decir algo. ¿Ven? Amén. Así que es muy importante que nosotros nos mantengamos fieles en quien hemos creído. Esa va a ser parte de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque eso sirve de testimonio a que otras personas digan: yo quiero conocer y creer en el Dios de la hermana Lilian, a quien sirve ella, el Dios al que sirve el hermano Johnny. Porque he visto en ellos algo que es muy especial. Parte de nuestra aplicación. Johnny, ¿vas a decir algo? No sabemos de eso. ¿Sí? Amén. La historia de las culturas paganas no niegan la existencia de otros dioses, aún en otros pueblos. Cada pueblo tiene su Dios y le sirven a su Dios y le piden a su Dios como si ese es el Dios que más puede, ¿verdad? Y Nabucodonosor no estaba extraño o separado a esas creencias, sabía que habían otros dioses, pero cuando vio la salvación, dice: este es el Dios Altísimo, ¿verdad? No he visto una cosa semejante en otros lugares. Así que declara que solamente el Dios de los judíos era un Dios capaz de salvar. Inclusive dice que prohibió despreciar al Dios de los judíos. Prohibió que lo despreciaran. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto que acabamos de estudiar hasta el momento? Vamos a la próxima. Dados los cambios ocurridos en la civilización acá en el occidente,
influenciadas por el cristianismo, es difícil en nuestro hoy día que la vida se ponga en riesgo por defender convicciones religiosas de cada uno de nosotros. Pero esto no es la regla en el resto del mundo. Sigue habiendo problemas con esto. Lamentablemente en otros países siguen muriendo personas por reconocer abiertamente que son seguidores de Jesucristo. En nuestro caso, es más común vernos tentados a romper ciertas creencias personales con el fin de ganar o alcanzar algo. La próxima. O por otro lado, romper nuestras convicciones para no experimentar un daño en nuestros proyectos personales. En realidad, a veces nos comportamos como si el Dios Altísimo no nos pudiera ver y de ese modo no actuara en favor de quienes tratamos de vivir con integridad. Y entonces sucumbimos ante la dificultad y quizás pues no hacemos lo que Dios nos ha mandado. Claro. Por eso es que decimos que no necesariamente somos amenazados de muerte, que podría pasar, pero sí está la amenaza de nuestra convicción. En qué nosotros creemos. Así que romper nuestras convicciones para no experimentar un daño en nuestros proyectos personales. Que se te ofrezca algo y tú digas, qué bueno, eso es lo que yo quiero, pero para eso tienes que hacer esta otra cosa. Y esta otra cosa no es moral y no es ética. Entonces, como uno quiere alcanzar esa otra cosa, ahí está la convicción de uno en juego. Así que en realidad, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego es un ejemplo que debemos seguir y que lo debemos pasar de generación en generación. Por eso lo hablamos y lo debemos enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas, para que todos conozcamos esos aspectos del carácter de Dios. La próxima. Se demanda de nosotros un comportamiento aprobado por Dios, aunque esta aprobación sea solo de Dios, no de los que nos rodean. ¿Ok? Hoy en día tenemos el reto y la gran oportunidad como cristianos de que nuestra ética y moral puedan influenciar a la gente que nos rodea. Daniel y sus 3 amigos expresaron su intención de permanecer en los valores divinos desde el principio de sus carreras. Desde el mismo primer capítulo de Daniel, se negaron a comer la comida del rey, habiendo dicho que no necesariamente era mala calidad de comida, pero no era la comida que Dios le había dicho a ellos que comieran. Así que Daniel y sus amigos pusieron en sus corazones lo que ellos necesitaban hacer y a la vez lo que ellos no querían hacer o no debían hacer, basándose en los principios exclusivamente bíblicos, en lo que Dios les había dicho que hicieran y en lo que Dios les había dicho que no hicieran. Cuando tengamos que tomar decisiones éticas, debemos optar por lo que es correcto. Es posible que esto tenga un costo para nosotros, pero Dios nos dará la fortaleza para conducirnos cualquiera que fuesen las consecuencias que aparezcan en nuestro camino. No claudique ante la tentación. Lo que el Señor le dijo que haga, hágalo como el Señor se lo dijo. No
claudique. Las consecuencias parecerán difíciles, pero recordemos que el costo de perder nuestra integridad será muchísimo mayor que lo que nos costó defenderla. Si el Señor nos manda a hacer algo, hagámoslo como el Señor nos mandó que lo hiciéramos. A no hacerlo de esa forma tendrá un costo. Quizás hacer lo que el Señor nos mandó a hacer tenga un costo. Pero el costo de no hacer lo que el Señor mandó va a ser mucho peor. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso dice mucho entonces de nuestra espina dorsal como creyentes. ¿Verdad? Johnny. El Señor obra como Él quiere, cuando Él quiere. En nosotros está el servirle con denuedo, con entrega y con devoción. A eso es que nos llama el Señor. El Señor no nos llama a una tarea fácil. Nuestra vida puede tener momentos difíciles en que tengamos que tomar decisiones difíciles. Hágalo como el Señor le ha dicho que usted lo haga, aunque las consecuencias sean difíciles. Porque peores y más difíciles van a ser las consecuencias si no obedecemos al Señor. Nuestro Dios es amoroso, misericordioso, y la consecuencia de obedecerle va a ser muy buena. Aunque para el medio nuestro lo veamos con dificultad. Johnny. Sí mismo. El Señor nos mandó y nosotros, así como nos mandó, nos capacitó y nos preparó. Obedezcamos al Señor. Y no miremos las consecuencias pequeñas y finitas que están a nuestro alrededor. Veamos el beneficio de hablar del Señor y de obedecerle, que va a ser por mucho, infinitamente mejor para nosotros. Hacemos el resumen entonces, la próxima. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego ejemplifica el comportamiento que se espera de quienes se dicen servidores de Dios. En una escala diferente, la mayoría de nosotros enfrentamos la posibilidad de romper nuestras convicciones personales cuando hacer lo correcto pudiera ocasionarnos algún daño. La próxima. El texto para hoy nos habla entonces de la actitud esperada, pero también nos muestra el partido que toma Dios en estos asuntos. Se trata de una narración en la cual Dios deja entrever aspectos de su carácter que todos nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando enfrentamos estas encrucijadas en nuestro camino. Que así nos ayude el Señor. Oramos entonces. Conoces bien nuestra fragilidad, amado Señor. Sabes también de nuestro anhelo de ser fieles a las convicciones que pones en nosotros. Pero también
conoces nuestra fragilidad. Pon en nosotros el valor y el carácter adecuado, que nos importe más agradarte a ti que nuestros opresores. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Tomamos unos minutos y nos preparamos para próximamente comenzar el culto de alabanza, adoración, predicación y santa cena en esta mañana.